La historia de la conquista de México es un tema de profundo calado en el contexto histórico de América Latina. El colapso del Imperio Mexica, que tuvo lugar a raíz de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, es un fenómeno complejo que involucra una multitud de factores, tanto internos como externos. La caída de Tenochtitlán en 1521, emblemática de este proceso, no fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de circunstancias que se entrelazaron para propiciar el fin de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo precolombino. El Imperio Mexica, con su capital Tenochtitlán situada en el actual Valle de México, era una poderosa entidad política y económica en el momento de la llegada de los españoles. Sin embargo, un análisis más profundo revela que en el interior de este vasto imperio existían profundas divisiones sociales, políticas y étnicas que lo debilitaban. Las tensiones entre los distintos pueblos que formaban parte de la Triple Alianza, así como las injusticias inherentes al sistema de tributo impuesto por los mexicas, generaron descontento y animosidad entre los pueblos sometidos. Este contexto de fractura interna fue aprovechado magistralmente por los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, quien se presentó no solo como un conquistador, sino también como un aliado potencial de aquellos que se oponían al dominio mexica. La llegada de Cortés a la costa de Veracruz en 1519 marcó el inicio de una serie de eventos que se desarrollarían expedita y dramáticamente. La fuerza militar de los españoles, aunque numéricamente inferior, se vio potenciada por la utilización de armas de fuego, caballos y la astucia táctica de sus líderes. No obstante, el aspecto más crucial en esta historia fue la capacidad de Cortés para forjar alianzas con pueblos indígenas que se oponían al dominio mexica. Alianzas con grupos como los tlaxcaltecas resultaron esenciales, ya que proporcionaron no solo un contingente de guerreros, sino también un conocimiento profundo del territorio y de las dinámicas sociopolíticas en juego. Este socorro militar y logístico le otorgó a Cortés una ventaja en la guerra que estaba por desatarse. Los mexicas, al percibir la amenaza que representaban los conquistadores y sus aliados, tomaron decisiones que, aunque lógicas en un contexto militar, se tradujeron en un craso error estratégico. La subestimación del poder de los españoles y la confianza en su superioridad numérica y tecnológica llevaron a los mexicas a establecer una resistencia frontal sin contemplar la posibilidad de un acercamiento diplomático que pudiera haber cambiado el devenir de los acontecimientos. En este sentido, la arriesgada estrategia de Cortés de marchar hacia Tenochtitlán, en lugar de consolidar su posición en Veracruz, fue decisiva para alterar el curso de la historia. En agosto de 1521, tras un largo asedio, Tenochtitlán cayó. Este evento no solo simbolizó el fin del Imperio Mexica, sino que también marcó el inicio de la colonización española en América. Las consecuencias de esta caída fueron profundas y de largo alcance. En primer lugar, la desaparición del Imperio Mexica resultó en la reconfiguración del mapa político del continente americano. Los españoles impusieron un nuevo orden que eliminó las estructuras de poder indígenas, sustituyéndolas por un sistema colonial que favoreció la explotación de recursos naturales y humanos. Además, la caída de Tenochtitlán tuvo un impacto cultural significativo. La cosmovisión mexica, rica en tradiciones y prácticas religiosas, fue suprimida y desplazada por el cristianismo, traído por los conquistadores. El choque cultural resultante provocó la pérdida de innumerables conocimientos, lenguas y tradiciones que habían caracterizado a la civilización mexica. A su vez, la instauración del catolicismo fue acompañada de un proceso de evangelización y catequización que alteró radicalmente el tejido social de los pueblos indígenas. La caída de Tenochtitlán, por ende, no debe ser vista únicamente como el final de un imperio, sino como un hito que dio forma a la historia de lo que hoy conocemos como México. La resistencia indígena continuó en diversas formas, pero la llegada de los españoles y la consiguiente caída del Imperio Mexica establecieron un periodo de dominación que moldeó las dinámicas sociales, políticas y económicas de América Latina en los siglos posteriores. En esta narrativa, se refleja un complejo entramado de interacciones culturales y conflictos que precedieron y siguieron a la conquista. En conclusión,
la caída de Tenochtitlán en 1521 fue un evento crucial en la historia de la humanidad, reflejando una multiplicidad de causas que incluyen divisiones internas en el Imperio Mexica, la astucia de los conquistadores españoles y la complejidad de las interacciones indígenas. Estudiar este acontecimiento proporciona una comprensión más profunda no solo de la historia de México, sino también de las dinámicas globales de poder y resistencia que continúan resonando hasta nuestros días. La memoria de este colapso y sus consecuencias invita a la reflexión sobre los legados de la conquista y la resistencia cultural en el contexto latinoamericano contemporáneo. Civilizaciones precolombinas, un legado de diversidad cultural y avances sociales. Las civilizaciones precolombinas representan un capítulo fundamental en la historia de la humanidad, especialmente en el contexto de América. Estas sociedades, que florecieron antes del arribo de Cristóbal Colón en 1492, fueron testigos de un desarrollo cultural, económico y político notable. Cada una de estas civilizaciones, con sus propias particularidades y características, contribuyó de manera significativa a la rica tapicería del patrimonio humano. En este ensayo, abordaremos algunas de las civilizaciones más prominentes del continente americano, incluyendo a los mayas, aztecas e incas, y exploraremos los aspectos que definieron sus características, logros y legados. La civilización maya, que se extendió por lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, es quizás una de las más emblemáticas de la época precolombina. Su desarrollo se inició alrededor del 2000 AC y continuó hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI. Los mayas son conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía, matemáticas y su sistema de escritura jeroglífica. La sociedad maya se organizaba en ciudades-estado jerárquicas, cada una con un gobernante que también fungía como sacerdote. Entre sus logros arquitectónicos, destacan las impresionantes pirámides de Tikal y Chichén Itzá, que son un testimonio de su habilidad en la construcción y la planificación urbana. El calendario maya, basado en observaciones astronómicas, muestra su profundo entendimiento de los ciclos naturales, lo que les permitió desarrollar un sistema agrícola muy eficaz. A pesar de su eventual declive, el legado maya perdura en la actualidad a través de su cultura, idioma y tradiciones que todavía son parte de la identidad de muchos pueblos en la región. Por su parte, la civilización azteca, que emergió en el siglo XIV en la región del actual México, es otro ejemplo magnífico de un complejo sistema sociopolítico y económico. Fundada en el Valle de México, la capital azteca, Tenochtitlán, era una impresionante metrópoli construida sobre una serie de islas en el lago de Texcoco. Los aztecas desarrollaron una economía basada en la agricultura intensiva, utilizando técnicas como las chinampas, que les permitieron maximizar la producción de alimentos. Su estructura social era estratificada, con un emperador en la cúspide, seguido de nobles, sacerdotes, guerreros y campesinos. La religión desempeñaba un papel central en la vida azteca, con rituales que incluían ofrendas y sacrificios humanos a sus deidades, lo que les daba un sentido de identidad y cohesión cultural. Los aztecas también realizaron grandes avances en arte y arquitectura, evidentes en sus templos y esculturas. Sin embargo, su imperio colapsó rápidamente a raíz de la llegada de los conquistadores españoles, que aprovecharon las divisiones internas, lo que llevó a la caída de Tenochtitlán en 1521. La civilización inca, asentada en la región andina de Sudamérica, abarcó un vasto territorio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Este imperio, que alcanzó su apogeo en el siglo XV, es conocido por su extraordinaria red de caminos, que facilitó la comunicación y el comercio entre los diversos pueblos que habitaban el territorio inca. La capital, Cusco, era un centro administrativo, religioso y cultural. Los incas también son reconocidos por sus impresionantes habilidades en la agricultura, utilizando terrazas y técnicas de irrigación que les permitieron cultivar una variedad de cultivos en terrenos montañosos. Su sistema de quipu, una forma de registro basado en cuerdas y nudos, refleja su ingenio en contabilidad y almacenamiento de información. La religión inca, centrada en la adoración del sol y otras deidades naturales, también jugó un papel crucial en su vida diaria y en la legitimación del poder del emperador, considerado un descenso directo de los dioses. A pesar de las diferencias culturales y sociales entre estas civilizaciones,
todas compartieron ciertos rasgos en común que reflejan la adaptabilidad y vida comunitaria de los pueblos indígenas. Cada una de estas sociedades desarrolló formas únicas de organización social, sistemas económicos adaptados a sus entornos específicos y manifestaciones artísticas que perduran hasta nuestros días. Sin embargo, el contacto con los europeos a partir del siglo XVI marcó un periodo de intensa transformación y confrontación, resultando en la destrucción de muchas de estas culturas. La llegada de los conquistadores conllevó a la imposición de nuevas creencias, prácticas y un modelo económico que transformó radicalmente la vida de los pueblos indígenas. El estudio de las civilizaciones precolombinas no solo enriquece nuestro entendimiento de la historia, sino que también ilumina la diversidad y complejidad de las culturas indígenas que habitaron América antes de la llegada de los europeos. Reconocer su legado y continuar investigando sus aportes es esencial para valorar la riqueza cultural de la humanidad en su conjunto. Las civilizaciones precolombinas no solo fueron pioneras en sus respectivos campos, sino que su resiliencia y adaptaciones ante los cambios han dejado una huella indeleble en la herencia cultural de América Latina. En conclusión, las civilizaciones precolombinas, a través de su diversidad y logros, representan un legado invaluable que continúa influenciando el mundo contemporáneo. Es imperativo que como sociedad reconozcamos y celebremos esta riqueza cultural, entendiendo que el pasado está intrínsecamente ligado a nuestro presente y futuro. La historia de estas civilizaciones nos recuerda que la humanidad es capaz de construir grandes cosas, incluso en circunstancias adversas, y que la diversidad cultural es una fuente de fortaleza y creatividad que debemos preservar y valorar.